¿Qué tal? Mi nombre es Vlad y sean bienvenidos a las calamidades de la noche. ¿Alguna vez te has preguntado por qué le tenemos miedo a la oscuridad? ¿Por qué tenemos la sensación de ser vigilados por algo que no podemos ver ni escuchar, pero que sabemos que está ahí, viéndonos en silencio, desde las sombras de nuestro cuarto, en nuestro sombrío lugar de trabajo, e incluso esa oscura calle por la noche donde pasamos para llegar a nuestro hogar? Bueno, pues esa es la historia de un pequeño que descubrió lo que se esconde en la oscuridad. José es un pequeño de tan solo 6 años, que en una feliz tarde como cualquier otra, salía a jugar con su primo Javier y con sus demás amigos de la cuadra al parque que se encontraba enfrente de la casa de los pequeños. Todo iba con normalidad. Algunos de los niños jugaban en los juegos, mientras que otros a las escondidas, entre ellos José y Javier. Así pasaron las horas hasta que llegó la noche, y al escuchar el llamado de sus padres se retiraron a sus respectivas casas, mientras que los adultos se quedaban un rato más en la calle platicando entre sí. José notó que su primo se iba raro a su casa, y pensando que le pasaba algo, lo empezó a seguir. Al fin de cuentas, la casa de Javier y de José no estaban tan retiradas una de la otra, así que decidió seguirlo, mientras le gritaba a Javier. Pero Javier no hacía caso, y seguía caminando con la cabeza agacha y sin decir ni una palabra, hasta que después de una cuadra llegó a su casa y entró en ella. Desconcertado, José decidió entrar a la casa de su primo para poder hablar con él, pero entrando, un miedo le recorrió su pequeño cuerpo. Creyendo que tal vez ese miedo era por lo oscura y silenciosa que estaba la casa, decidió seguir, siendo motivado por la preocupación de qué era lo que le pasaba a su primo. Subió las escaleras hasta llegar a la segunda planta, empezando a abrir así puerta por puerta. Pero notó que el último cuarto de ese lugar se encontraba entrecerrado y con luz. Decidió adentrarse a ese lugar, pero en cuanto puso un pie en ese cuarto, las luces se apagaron de golpe, y una silueta humanoide, más oscura que la misma oscuridad que lo rodeaba, se levantó, siendo un ser alto, de ojos rojos, que emitía una luz opaca. Lo miraban fijamente sin decir nada. José solamente se quedó paralizado. No sabía qué hacer, y con la mirada perdida salió del cuarto, bajó las escaleras y siguió caminando hasta salir de la casa, así pudiendo tomar un respiro, y pensando en qué fue lo que vio en ese momento, volteó a su izquierda, y lo que vio lo dejó paralizado. Todos sus familiares estaban enfrente de su casa, la casa de José, incluyendo a su primo, dándose cuenta que nadie estuvo en esa casa más que él y la entidad que vio. José descubrió lo que se esconde en la oscuridad. Tal vez tú ya lo descubriste también, cuando pasas por ese lugar oscuro y tienes la sensación de ser observado por algo. O tal vez no lo has descubierto aún, pero algún día lo harás, y espero que estés preparado para ese momento. Seguramente has escuchado sobre casas embrujadas, sobre esos lugares malditos en donde los eventos y manifestaciones paranormales son una constante en ese lugar, ya que siempre han sido escenarios de eventos trágicos o perturbadores. Pero ¿qué sucede cuando parece no tener un pasado de ese tipo? Que solo es una casa abandonada donde se cuenta una historia escalofriante. Esta es la anécdota de un pequeño llamado Andrés, que en una Navidad, celebrando con sus amigos de la cuadra Las Posadas, empezaron a contar sobre una historia que le platicó la abuelita de uno de sus amigos, la historia de la casa abandonada de la acera de enfrente. Y a pesar de que no saben cuáles son los sucesos que acontecen ahí, sí saben que pasaron cosas raras, y con curiosidad decidieron entrar esa noche todos juntos. Así que terminando las posadas, entrarían al lugar. Consiguieron una lámpara y brincando la barda entraron al sitio. Y lo primero que vieron
Fue un lugar en ruinas, lúgubre, frío y con un ambiente pesado, así que con miedo comenzaron a recorrer el lugar lentamente. Y atravesando un pasillo largo con varios cuartos sin puertas, había uno en específico, que fue el más extraño, ya que en los otros solo había muebles abandonados y viejos, con un aroma entre humedad y podredumbre. En este mencionado cuarto yacía en su centro una mecedora de madera, y con un aroma aún más penetrante que en las otras habitaciones. Este cuarto se ubicaba exactamente en medio del pasillo. Pero sin tomar tanta importancia, siguieron buscando en el lugar hasta llegar al final del pasillo, y con más confianza decidieron retirarse del lugar, pues no vieron ni escucharon nada. Pensando que solo era una simple historia de la abuelita del amigo de Andrés, no le dieron la importancia necesaria, hasta que llegaron exactamente a la mitad del pasillo. En ese cuarto, donde el aroma era nauseabundo, un rechinido de madera, rugiendo de forma lenta, se escuchaba en el lugar, y con miedo todos los niños voltearon, dándose cuenta con horror que esa silla solitaria ahora se encontraba siendo utilizada por una anciana vestida de negro, meciéndose lentamente hacia adelante y hacia atrás, mientras está haciendo una manía que parecía que estaba tejiendo algo, y con un perro enorme del mismo color, con ojos rojos, sentado a un lado de ella, y con miedo horrible todos comenzaron a correr, pero ese rechinido parecía que los perseguía a todos, y en ese momento salieron del lugar como pudieron, y nunca más volvieron a entrar a ese sitio. Tiempo después compraron el lugar y lo remodelaron, y a pesar de que la dueña decía que se escuchaba de pronto ruidos extraños, nunca vieron nada, y al final de todo se terminó. Ya no más ruidos ni presencias, todo se acabó por alguna extraña razón, y hasta la fecha, en pleno 2024, no se ha sabido nada, pues esto pasó hace casi más de 30 años. Así que te has quedado hasta el final. Qué bien. Entonces te contaré una última historia. En los años 80 era muy común recibir invitaciones de procedencia desconocida, ya que era en una época más tranquila que en la actualidad. No se tomaba algo como arriesgado o peligroso, pues incluso en algunas ocasiones no necesitabas invitación para entrar a una fiesta. Simplemente entrabas y empezabas a conocer a los demás invitados. Ese tipo de actos se hacían en aquella época. Esto le sucedió a un chico de 18 años llamado Juan, que en un día entre semana encontró una invitación tirada en la entrada de su casa por la parte de adentro después de llegar de su trabajo. Era una invitación de bodas, de aspecto fino y extraño, pues no decía el nombre de los anfitriones, solo la dirección del lugar y el día en que sería la fiesta. El chico conocía el lugar, pues era una hacienda que parecía abandonada, pero no se le hacía raro, pues muy probablemente ahora la tenían como salón de fiestas, y al ser un sábado por la noche le parecía perfecto para ir. Así que invitó a alguno de sus amigos, y llegándose así el anhelado día, decidió llegar por ellos, que eran un poco menores que Juan, y pensando que se la pasarían bien, trataron de llegar lo más pronto posible, ya que el lugar quedaba un poco retirado. Pasando así un considerable tiempo, lograron llegar a la hora que decía la invitación. Mientras más se acercaban, podían ver de mejor manera el lugar, pues era una hacienda grande, y en el portón de rejas había arreglos florales de color blanco y con un aroma agradable, que pareciera que les daba la bienvenida a todos aquellos que decidieran entrar a la fiesta. Y mientras en la casona se podía escuchar lo que parecía ser música de mariachis, los chicos comenzaron a caminar a la puerta principal y no paraban de mirar la forma elegante en cómo estaba adornado todo, cómo se escuchaban los invitados animados en la celebración por el evento que se festejaba en ese momento. Para el instante en que ellos pusieron un pie en el lugar, todo se apagó, quedando todos en la oscuridad del lugar,
Sin saber qué pasó, Juan decide prender un cerillo que él traía, quedándose todos sin poder hablar, pues lo que vieron fue lo más perturbador que hayan visto, ya que lo único que había era una casona en ruinas, lúgubre y en un silencio sepulcral. Sin poder procesarlo en ese momento, lo que había pasado, decidieron retirarse con algo de miedo y extrañados, pues no se explicaban qué fue lo que pasó, pero nuevamente un golpe aterrador a sus ya perturbadas mentes se les fue dado. Aquella hermosa entrada de rejas estaba cerrada con cadenas y candados gruesos. Sin tener más remedio, regresaron a la casona de la hacienda, pero esta vez tomaron una antigua lámpara de petróleo que se encontraron por el camino, teniendo mínimamente iluminación. Así que entrando de nuevo a la casona en ruinas, y estando todos en el lugar con bastante miedo, lograron salir por una puerta trasera, pues estaban buscando una salida, ya que toda la hacienda estaba afincada, pero de pronto uno de los chicos que se encontraba hasta atrás gritó de una forma horrible, pidiéndoles que corrieran, porque algo se estaba acercando. Con miedo y adrenalina, empezaron a correr, buscando apresuradamente una salida hasta que por fin la encontraron, una pared que se encontraba derrumbada, pero había un problema, que ese lado daba a un pequeño barranco de aproximadamente 3 metros de profundidad, pero en ese momento no se pusieron a pensar en las consecuencias de saltar y solo lo hicieron. Saltaron del lugar para seguir corriendo, pero Juan se quedó un poco más hasta atrás, seguro de que todos habían salido, pero lo que vio no lo podía creer. En lo alto de la casona se podía ver una figura oscura, de gabardina y sombrero negros, que a pesar de que no notaba rasgos faciales, sabía que eso que estaba hasta arriba lo estaba viendo fijamente, y solo se quedó paralizado, hasta que el último de sus amigos lo logró sacar de ese parálisis que tuvo, volviendo a correr para nunca más volver al lugar. Estoy seguro que Juan no se esperaba que su día terminara de esa forma, una forma que recordaría por siempre. Pero esto ha sido todo por el momento. Espero que les haya gustado las historias que les conté en esta ocasión. Mi nombre es Vlad y nos vemos en un próximo video de las calamidades de la noche.